A partir de que ya el coronavirus, el COVID-19 ha llegado a Nuevo León, ha sido interesante la forma en la cual ha sido tratado, no solamente por las autoridades, sino también por los mismos casos, las mismas personas, como de cierta manera también muy responsable, son quienes toman precisamente ciertas precauciones, incluso no solamente de contagio, sino de confirmación a través de las pruebas ya existentes. Para hablar de esto, y agradecemos nos tome esta comunicación Enrique Simón, quien es un ciudadano de San Pedro que fue confirmado precisamente por COVID-19. Pues has dado testimonio, primero que nada, buenos días Enrique, de cómo se dio tu experiencia, no solamente de contagio, sino de pues determinación de cómo se trató aquí en Nuevo León. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, José. Muy bien, gracias, recuperándome. ¿Cómo se dio tu contagio y cómo se dio el tratamiento aquí en el estado? Yo estuve en contacto con alguien que confirmaron el domingo con coronavirus el viernes por la tarde y empecé a sentir malestares el domingo como una gripa, los cuales yo ignoré porque mis hijas venían recuperándose de una infección en la garganta. Y el lunes y martes estuve prácticamente tirado en la cama, me sentía inútil y reporté mi caso a la Secretaría de Salud, entendiendo que ellos serían los que vendrían a tomarme las muestras. Lo reporté el lunes por la tarde y es fecha que aún no vienen a tomarme las muestras ellos. Es decir, El martes a las 3 de la tarde aproximadamente fui al hospital universitario a hacerme las pruebas y el miércoles a las 8 de la noche me llegó un correo de ellos y después me llamó un doctor para darme el positivo de coronavirus. es decir, que a partir de cuando tú ya tenías los síntomas y tenías el antecedente de contacto, ¿comunicaste a la autoridad de qué manera? ¿A través del teléfono, de las vías que ellos dieron? Sí, a través del 070 y la opción 1 que dio el alcalde aquí de San Pedro, donde podíamos reportar los casos. Y con todo esto, ¿el trato cuál fue? Es decir, no solamente ya nos decías, no han contestado, ¿no? Me tomaron los datos, los de mi esposa, les di mi teléfono, les indiqué mis síntomas y quedaron que venían en menos de 12, entre 12 a 24 horas y es fecha que todavía no llegan. Entonces, Sí, ¿la prueba y el tratamiento fue de manera particular? el tratamiento sí, siempre nos asesoramos con el pediatra. Tengo 2 niñas chiquitas y en cuanto yo empecé a mostrar síntomas y un familiar mío con el que estuve yo en contacto me confirmó que lo habían confirmado con coronavirus. Busqué a mi pediatra y él fue quien nos orientó. ¿Cuál fue el tratamiento que te dio tu médico y cómo te sientes actualmente? Básicamente nos recomendó aislarnos, tomar vitamina C, tomar zinc y seguir los cuidados que estoy seguro que ya todo el mundo conoce, lavarse las manos, desinfectar todo, etc. Con todo esto, ¿tu familia cómo se encuentra en este momento? Mi familia, afortunadamente, muy bien. Mis hijas no han presentado ningún síntoma. Yo estoy durmiendo en un cuarto separado desde que me empecé a sentir mal. Y mi esposa salió negativo, pero nos comentaban en el laboratorio que muy seguro era un falso negativo, ya que hemos estado en contacto y pues besos, cariños, hasta esa fecha que me diagnosticaron. Es decir, que el virus es de alto contagio y que las pruebas no son tan, pues se puede decir, tan confiables en este momento. Exacto. Me comentaban en el laboratorio del hospital universitario que un primer negativo no era 100% certero y que ella requería volver a hacerse la prueba dentro de 5 o 10 días. Ahora, con toda esta experiencia, Enrique, ¿cómo calificas la atención que se da y la solicitud que hacen las autoridades ante la situación que estamos viviendo? Lo que yo decía en mi video que subí en Instagram es ¿Sí? que creo que las autoridades deben de tomar los datos de las instituciones privadas, de los hospitales, para tener datos certeros, porque a mí me diagnosticaron ya hace 2 días y reporté mi caso a la Secretaría de Salud el lunes y pues es fecha que no me han venido a tomar muestra ni siquiera me han buscado. Es decir, por tu cuenta y por la manera responsable en la que has reaccionado, de alguna forma has hecho caso a ciertas medidas, pero por parte de la autoridad hace falta mayor seriedad, nos dices. Claro, atender a todos los casos que están reportando y hacer todas las pruebas que puedan. Con tu experiencia, ¿crees que hay más personas que pudieran estar en la misma situación que tú?
Sí, claro, dentro de mi círculo cercano yo tengo conocimiento de más personas que tampoco han ido a tomar las muestras y que ya están diagnosticados positivos. Caray, vaya situación en la cual, como ya lo decías, pues pudiera despertar también cierta desconfianza, pero bueno, al final de cuentas, ¿qué le dices a la gente también, hablando de los cuidados que ha hecho el llamado también las mismas autoridades? Yo lo que estoy haciendo es desinfectar todo, siempre estornudar o toser doblando el codo y evitar el contacto con mis hijas lo más que se pueda. Tengo dos niños chiquitas de 2 años y 7 meses, estamos yo, mi esposo y la señora que nos sigue en casa Ujú. y a veces sí es inevitable estar en contacto con ellas. Te preguntaría algo más personal. ¿Cuál es tu sentimiento, cuál es tu sentir en un momento en el que sabes que es una pandemia y que tú la estás sufriendo? En la cuestión de la relación con tu familia, en la cuestión del aislamiento, ¿qué te provoca todo esto a ti? Me provoca un poco de temor, también un poco de alivio de haber sido los primeros contagiados y diagnosticados y de no estar en esa segunda o tercera ola de contagios donde creo que se va a saturar todo el sistema. Nada más como un antecedente o como una aclaración, tú no tuviste un viaje, tuviste un contacto con alguien que sí tuvo ese caso, ¿no? No, no tuve un viaje Ujú. y no tuve un contacto con alguien que tampoco estuvo de viaje y esa persona estuvo en contacto con alguien que estuvo de viaje. Es decir, ya de manera horizontal ya pasó 3 personas o 3 casos de contagio. Exacto. Es importante dato para que la autoridad entonces con esto determine cuáles son las recomendaciones o ya incluso las fases que deben de estar tomando. Enrique, muchísimas gracias por esta confianza, por darnos tu testimonio y algún último mensaje que quieras dar, además de la gente, a las autoridades. Pues nada más aprovechar el tiempo para estar en familia y disfrutar a sus seres queridos y que se queden en casa. Y a las autoridades, ¿qué les decimos? Que por favor hagan caso a todos los que estamos diciendo a los civiles y que estamos haciendo a la ciudadanía, en que no se cierren a que solo la Secretaría de Salud sea responsable de tomar las muestras. Bien, importante dato. Enrique Simón, muchísimas gracias por la confianza. No, muchas gracias a ti, José. Gracias, buen día.